con la colaboración de Neurocorp. Pues muy buenas y bienvenidas a un nuevo episodio de Engrama. Hoy está con nosotros Ignacio Crespo, médico, divulgador, y bueno, lo que solemos hacer en los episodios es darle al invitado la oportunidad de que se presente, así que cuéntanos quién eres, a qué te dedicas actualmente y cómo llegaste a la divulgación. ¿Cuánto tiempo tengo para eso? Lo que quieras. A ver, soy Ignacio Crespo, lo has dicho, yo estudié medicina, pero tenía muy claro desde que entré en medicina que no quería dedicarme a los pacientes. Yo entré porque creía que ese era el camino para investigar el cerebro como me interesaba a mí. No me interesaban solo las funciones, no me interesaban solo las células, me interesaba la relación que pudiera haber entre ellos. Y sabía que eso en psicología, en algunas facultades igual con suerte, pero en otras no. Y a la vez en bioquímica iba a ser todo muy químico, muy estructural, en el mejor de los casos. Así que creía que este era el camino. Evidentemente no lo era. Y lo descubrí tiempo después, cuando ya estaba terminando la carrera y tenía que plantearme qué hacer. Mi idea era hacer la especialidad de neurología, pero no me dio la nota para eso y mientras hacía otras cosas, con lo que en cuanto me di cuenta de que no era mi camino, me fui a un máster de neurociencia cognitiva. Mientras que, claro, ahí es cuando descubrí que neurociencia cognitiva era la palabra, el conjunto de palabras que estaba buscando para definir esta idea. Mientras tanto, yo ya estaba haciendo divulgación científica, donde podía, más o menos, de forma aficionada. Pero durante el máster me llegó la oportunidad de profesionalizarme, porque La Razón estaba buscando a alguien para dirigir y crear una sección de ciencia. Me entrevistaron a mí, entrevistaron a más gente, nos pidieron unas pruebas y me cogieron, contra todo pronóstico. Yo asumía que eso no iba a pasar. Así que se me complicó un poco acabar el máster, me quedó el trabajo de fin de máster que está todavía arrastrando, tengo que hacerlo en algún momento, porque yo, pobre de mí, dije, bueno, solo estoy haciendo el máster. En aquel momento solo estaba haciendo el máster. ¿Por qué no me meto en uno complicado que me enseñe cosas? Y decidí que lo que quería era neurociencia computacional, que implica que un médico aprenda a programar, en MATLAB en este caso, y además álgebra lineal y cosas por el estilo que, ostras, me llevaron su tiempo y todavía están a medias. Entonces, eso es un poco el viaje hasta que me profesionalicé y por qué dejé a medias ese máster que en algún momento acabaré. A partir de ahí me fueron saliendo cosas, fui dedicando ya todo mi tiempo a la divulgación porque por primera vez me parecía plausible vivir de ello y aquí estoy, habiendo publicado un libro, estoy llevando en verano, que no sé cuándo sacaréis esto, pero bueno, un programa de ciencia en la SER que estoy dirigiendo, al menos durante verano, y algunas cosillas más. Sigo en la Razón después de 2 años y pico, cosa que no esperaba. Yo cuando entré tenía la duda de, ostras, ¿cuándo se darán cuenta de que soy un médico que no tiene formación en comunicación? Pero bueno, las cosas se aprenden. ¿Y nos podrías desgranar un poquito más cómo ha sido toda tu trayectoria al final por la divulgación? O sea, ¿en qué diferentes proyectos has ido estando? Vale, más o menos lo que decía, pero ya ampliando, ¿no? La Razón es un poco el núcleo, el campamento base, porque a partir de la profesionalización eso siempre ha estado ahí. Eso empezó siendo 5 artículos a la semana y coordinando un equipo de 3 personas después del primer año de pandemia, porque justo me cogió ahí, en 2020. Hubo que hacer recortes y los recortes consistieron en menos gente en el equipo, por desgracia, no en bajar los sueldos. Eso la verdad fue un buen logro, una cosa que para mí era bastante prioritaria. No por mí, sino por el equipo. Así que ahora la sección consiste en 3 personas, yo una de ellas. Seguimos haciendo un buen número de artículos, yo sigo haciendo 5 y además a mitad de ese año también ampliamos a papel, publicando en papel de lunes a viernes y luego lunes a jueves y luego los domingos. Domingos con doble página, que también es algo raro en un periódico impreso. Lo que hay otro pequeño logro que me hace bastante feliz. Y el tema del podcast, que empezó Nosfera a mitad de ese año, el podcast de Ciencia de la Razón, que también sigue rodando desde entonces cada semana, uno por semana, entrevistas de 1 hora, donde nunca he tenido restricciones. En general, siempre que te vinculas con un medio, los medios tienen al final una agenda editorial y saben qué es lo que quieren hablar y lo que no quieren hablar. Y yo, que venía de un mundo que no tenía que ver con la comunicación, me esperaba encontrarme eso ahí y en Apunt cuando colaboré con Apunt y en la SER cuando colaboré con la SER. Y contra todo pronóstico no me lo he encontrado. Se respeta bastante lo que es la ciencia y que ahí no se mete mano. Así que después de estos años, pues he entrevistado a quien he querido durante 1 hora, han dicho lo que les ha apetecido, nunca ha habido un problema y eso la verdad me anima bastante a encontrar un lugar donde poder compartir. Eso ha sido el campamento base, como estoy diciendo. Pero han ido saliendo cosas. Primero el libro, Una selva de sinapsis, que salió en septiembre de 2020, que ya estaba escrito desde antes de que entrara en el máster.
Ese verano yo me lo pasé leyendo ya toda la bibliografía del máster y preparándomelo a fondo y todo lo que ya había leído aparte. Y luego cotejando con profesores que les había mandado manuscritos y cosas. Entonces, esa es toda la parte escrita, por decirlo así, porque realmente luego colaboré también con un capítulo, un libro, Genes, hice el capítulo sobre He Jiankui, que es un investigador chino que estuvo editando genéticamente a los primeros humanos editados del planeta. Dos gemelas que sabemos ahora que posiblemente desarrollen problemas serios, autoinmunes a lo largo de su vida. Pues todas las implicaciones éticas, biotecnológicas y tal que podría tener. Pero fuera de lo que es escrito, he hecho pues, otros proyectos, podcasts que han empezado y han acabado, porque al final eran proyectos personales, uno muy loco, realmente de radioficción bastante trasnochada, que se llamaba El Aleph, y hacía con Alberto Aparici y con Arcadi García. Muy recomendable si queréis tener un viaje, la verdad. Y aparte de eso, claro, he ido haciendo vídeos, he ido haciendo charlas, empecé a colaborar también a mitad de 2020 con la SER, en Transmite la SER, un programa que por aquel entonces era de verano y llevaba a Juan Carlos Ortega. El año siguiente volvió a ser de verano y a la vuelta de verano de 2021 ya lo hicieron de parrilla anual y ahí sigo, la verdad. Han ido llegando otros colaboradores más interesantes que yo, como Joaquín Reyes o Coronas o esta gente, pero la ciencia sigue teniendo su espacio. Y el hecho de haberme mantenido estos años para mí ya es un logro que no me esperaba. Cuando empecé dije, ¿cuánto va a durar esto? Hay olas al final, hay rachas, y la mía puede durar meses perfectamente, porque vale, la ciencia sí, puedo defenderla, puedo intentar estar al nivel, pero ¿cuánta es realmente la necesidad que tienen estos medios de cubrir estos temas? ¿Cuánto va a sobrevivir? Pero bueno, me estoy llevando alegrías. Pero entonces, Ignacio, ¿se puede vivir de la divulgación? ¿Cómo se puede hacer? No lo sé. O sea, yo ya dije que creía que era más posible vivir de la investigación que de la divulgación, porque esa fue mi idea. A mí ya me gustaba la divulgación como amateur. Jamás me planteé la opción de encontrar realmente algo que me diera de comer. Y solamente me lo planteé cuando ya estaba con los artículos de La Razón, que por suerte, sumándolos, y porque yo tengo pocas pretensiones, más allá del piso, que en su momento ni eso, estaba cobrando lo suficiente para comer. Y para mí eso fue suficiente. Dije, vale, ahora sí, ahora podemos empezar a trabajar y avanzar más cosas. Yo siempre he sido muy realista. Pensaba que era más probable vivir de la investigación que vivir de la divulgación. Y por eso me metí en el máster. Lo otro lo estaba haciendo como afición y punto. Lo que ocurre es que en el momento en el que ya me plantean un proyecto en el cual cobro lo suficiente como para vivir y ahorrar un poquito, se vuelve una posibilidad. Y digo, ahora es el momento de intentarlo. Yo no me arriesgué. Yo en eso no me arriesgué nada porque sabía que era lanzarse al vacío. Ahora veo mucha gente que dice, quiero dedicarme a la divulgación, voy a dejar mi trabajo, voy a dejar mi carrera investigadora y voy a meter todos los esfuerzos aquí. Y el batacazo puede ser increíble, porque ahora mismo no tenemos un mercado donde quepamos todos. No hay esa necesidad, no se están solicitando esos puestos. Eso es así, es real. Es más, para que vaya bien hay dos opciones. O te buscas la vida muy mucho y eres tú el que lleva los proyectos y eres tú el que dice, quiero hacer esto, ¿os parece bien? ¿Qué recursos tenemos? O eres youtuber. Y ya sabemos que ser youtuber y triunfar también es muy difícil. Pero es verdad que son dos dinámicas de divulgación tremendamente distintas. La manera en la que les llegan los proyectos. Normalmente no los proponen ellos, les llegan. La manera en la que distribuyen el tiempo de trabajo. El tiempo de edición ahí es brutal. Y es mucho menos de documentación. Ahí son hombres orquestas y por lo general en medios tradicionales somos más personal cualificado de documentación. Son perspectivas muy distintas, pero que son interesantes. Entonces, en mi caso, yo pude hacer esto porque por aquel entonces estaba viviendo en un piso por habitaciones de Barcelona, una habitación chiquitina, y porque pasé todo ese año trabajando debajo de mi cama. Que yo lo recuerdo eso hasta con cariño. Yo tenía una cama litera, era doble, es verdad, pero litera, y la parte de abajo, en lugar de tener una segunda cama, tenía un silloncito, una mesa y una silla de Ikea, de las plegables, estas horrorosas. Y yo escribí el libro en esa silla. Y yo hice todo el máster en esa silla hasta el último mes. Esto lo cuento porque es que me da igual, para que veáis también un poco la situación en la que uno empieza a divulgar y a vivir de ello, y me consideraba tremendamente afortunado. Yo tengo la suerte de que siempre me he considerado muy afortunado con poco que he tenido. Es como, ostras, puedo vivir de lo que me gusta. Eso ya es brutal. Ahora ya ni os cuento, pero al principio era así. Encontré una silla en la calle, las típicas que dejan en los contenedores, una silla más o menos parecida a esta, y me la llevé contentísimo, diciendo, ya no tengo la silla de Ikea. Podía haber comprado una, sí, pero era muy consciente, y sigo siendo muy consciente, de que la divulgación es una cosa que en cualquier momento se cae. Y lo que estuviera ganando era para ahorrarlo para las vacas flacas,
Porque cuando eres autónomo, un mes tienes y el mes siguiente no tienes nada. O lo que es peor, tienes que adelantar impuestos de lo que aún no te han pagado y no te llega nada nuevo. Es así, es monstruoso. Luego descubrí que esa silla se estaba pudriendo y enseguida salió de la casa. Pero estos fueron los principios. Y vivir de la divulgación ha sido, por suerte para mí, fácil una vez vi la oportunidad. Antes de eso ni me lo planteaba. Desde entonces, por suerte, ha sido un incremento progresivo. Estoy viviendo mejor que si me hubiera dedicado a la medicina, pero soy también muy consciente de que igual el año que viene esto se acaba. Así que esa es la realidad. Teniendo en cuenta también lo romantizada que está esta labor, en muchas ocasiones, por lo menos en este país, te has encontrado con muchos abusos al final de tu trabajo. Te los encuentras, porque la gente... Bueno, pero es que yo creo que, fíjate, en casi todo te lo encuentras. Casi todas las profesiones que son más o menos vocacionales, palabra horrible, eso podríamos hablar de ello, pero bueno... Casi todas las profesiones que son vocacionales, la gente asume que tienes que hacerlas por vocación. Cobrar por ejercer la medicina. ¡Qué abominación! A no ser que estés a nómina, ¿no? El hecho de que tengas que atender a tu vecino que viene con algo menor, que no tiene mayor importancia, solo porque, ostras, la vocación pues estará en algún sitio. Un profesor que no hace horas extras, ostras, ¿dónde está la vocación? Pues el divulgador es lo mismo. Si te gusta comunicar y si además es algo tan positivo y que además no te cuesta mucho prepararlo, ¿por qué no vienes y nos hablas así gratis, por completo? Y esto pasa en los medios más conocidos, mayores medios. A mí me han llegado propuestas de televisión para hacer colaboraciones sin cobrar un duro, en programas que tienen presupuesto, en televisiones grandes. Me han llegado propuestas iguales en radio también. Me han llegado propuestas de este estilo en todos los sitios. Incluso algunas, bueno, estas muchísimas, de marcas. Marcas con mucho dinero que te dice, oye, ¿puedes crear este vídeo para mí, un vídeo corto? Sí, ¿cuáles son las condiciones? ¿Cómo que condiciones? Te encuentras eso de golpe. Es horrible la sensación, porque además te hace sentir que no tiene valor lo que estás haciendo. Cuando dedicas horas y sobre todo estás... Ya, fíjate, no voy a defender eso de las horas que has echado estudiando, porque me parece que puede ser incluso clasista, pero estás vinculando tu imagen con un proyecto y no todo va a estar en tus manos. Así que también tienes que recibir por lo que pueda pasar con tu imagen, porque tú controlas hasta donde controlas. Yo la sección de Ciencia de la Razón la controlo hasta donde la controlo, pero hay mucho más en La Razón. Y lo mismo pasa en la SER, y lo mismo pasa en todos los sitios. Hay que entender eso, que realmente los medios de comunicación son monstruos donde poca gente tiene el control de cada cosa que ocurre. Y al final estás diciendo que te relacionas con algo que es mucho mayor a ti. Todo eso debería estar ahí remunerado y no suele estarlo de forma adecuada. Entonces, ese es el tema. Sí, la gente se aprovecha muchísimo. Y esto es una cosa que me ocurrió hace nada, esta misma tarde. Un amigo me ha dicho, me han propuesto ir a dar una charla a un congreso, pero no me han hablado de remuneración. Y no sé cómo preguntarles si me cubren el viaje. Ojo, si me cubren el viaje. Le tuve que decir, bueno, pues di cuáles son las condiciones, cómo podéis gestionar el viaje. Fíjate que ahí no estás diciendo, págame el viaje. No tenemos herramientas para preguntar estos temas y además nos los vuelven incómodos. Temas que a él le incomodan, pero no deberían incomodarle. Está preguntando por algo súper lógico que tendría que salir de la otra persona. La cantidad de proyectos que incluso te han contratado, esperan a que hagas todo el trabajo que puede durar meses y el mismo día que concluyes no te pasan los datos de facturación. Tienes que perseguirles para que te los manden y luego esperar meses hasta que te paguen. Todo esto está muy mal visto. El preguntar simplemente, decir, oye, ¿qué pasa con esto? Está muy mal visto todavía. Y es un cambio que hay que hacer y es algo que tienes que asumir que va a ocurrir si te metes como autónomo de lo que sea. De lo que sea. Has hablado de los diferentes medios, las diferentes plataformas desde donde se puede divulgar, bien la radio, la televisión, bien por tu propia cuenta YouTube, podcast, lo que sea. ¿Qué hay de lo bueno y lo malo al final de cada medio? ¿Qué nos puedes contar? Y también de ese aspecto de la remuneración que comentabas ahora. Pues mira, de donde mejor se cobra, al final es de lo que no es contenido, o no es tu principal contenido. Los medios, y ahí incluyo YouTube, tus canales de YouTube o de podcast o lo que sea, son un escaparate, donde más o menos puedes monetizarlos, pero lo suyo es que luego vengan cosas por la imagen que estás proyectando en tu trabajo. Ahí es donde realmente se nota pues, la rentabilidad, en todo caso, de este tipo de proyectos. Y tienes que elegir muy bien porque no puedes vincular, de nuevo, tu imagen con cualquier cosa. ¿Por qué no? Porque tienes unos valores, para mí eso es muy importante, y hay cosas por las que uno no pasa. Por ejemplo, a mí me han llegado propuestas de empresas tabacaleras. Un par al menos. Y por supuesto que no. O sea, no hay ningún tipo de duda ni de discusión. Me han llegado propuestas de farmacéuticas y ahí depende. Algunas hemos dicho que no y otras, como no tenían nada que ver con su fármaco, como yo he podido ir a dar, por ejemplo, una charla de pensamiento crítico,
Pues hemos dicho que sí. Ahí es donde hay que jugar. Entonces, el tema de cómo funciona cada medio y cada formato, hay que tener en cuenta eso, que por bien que funcione va a tener esa limitación. Pero, ahora bien, ventajas de cada uno. Dividimos primero en tradicionales y modernos, por decirlo así. Redes sociales, YouTube, podcast, Twitch, TikTok, lo que sea. Y por otro lado, medios como radio, tele, prensa. Lo bueno de esos medios antiguos es que llevan años en quiebra técnica. Prácticamente todos los grandes medios de España, sobre todo prensa escrita, están en quiebra técnica. Eso significa que no estás viviendo una ola, que si te buscas un hueco ahí, no es tan voluble como que de repente triunfes en YouTube y YouTube pete de aquí a unos años, y petar no significa desaparecer, significa que pague peor a sus creadores de contenidos, los visibilice peor, te haga el famoso shadow ban que hacen en estas plataformas, sobre todo en TikTok. Esto es una cosa a tener en cuenta, que a mí me tranquiliza un poquito, porque yo sé que mi posición ahí en esos medios, que además se asocia mucho con la imagen y se relaciona menos con tus estadísticas, se mira mucho menos cuánta gente te ve que en las redes sociales, que es lo único que se mira, es un tema positivo, un tema que a mí me tranquiliza un poquito y que me parece de lo mejor que tienen estos medios. Lo segundo mejor, trabajas muy poco en la edición de contenidos, trabajas mucho en el contenido en sí mismo, en preparártelo, en comunicarlo adecuadamente, pero luego te desentiendes. Si eso no es lo que te gusta, si lo que te gusta es aprender y comunicar, a mí me parece que optimizas mucho más tu tiempo y por eso me gustan tanto. Luego, lo bueno de YouTube, te ve muchísima más gente. En estos medios de nueva generación te ven muchísimos más. No puedes soñar con que te conozcan al nivel que conocen a un youtuber medio, por bueno que seas en los medios tradicionales. No va a pasar. Y no digo youtuber medio de lo que sea, digo youtuber medio de ciencia incluso. Les van a conocer más, haciendo menos contenido, teniendo realmente tal vez menos impacto después en algunas características, porque es que incluso si te leen suficiente o si te escuchan suficiente, empatizan menos contigo. No están viendo tu imagen, que es lo que tienen normalmente las redes sociales, que van a ver tu imagen constantemente. Como mucho te escuchan. Y ahí no se quedan tanto con tu nombre, no tienen esos sentimientos, esas relaciones parasociales que se establecen, así que el fenómeno es muy distinto. No va a ser nunca el que tuvo Félix Rodríguez de la Fuente. Son cosas muy diferentes. Entonces, eso tiene su parte positiva y negativa. Yo me suelo escudar en que la radio no es tan empática, pero es muy íntima. Creo que el formato radio y el formato podcast tiene una intimidad que no tiene ningún otro, y eso me parece que la humaniza bastante. Me gusta. Entonces, podríamos decir que esos son pros y contras de cada uno de los formatos por encima, sin entrar demasiado. Yo relacionado con esto te quería preguntar también por el tema del público, porque al final los medios tradicionales se tiene como esa visión de que las personas que los ven, los escuchan, los leen tienen una cierta edad, unas ciertas características, y las que utilizan los de nueva generación, por así decirlo, otras. ¿Esto a qué nivel afecta a la hora de crear contenido? Pues te voy a contestar porque es muy interesante, pero antes voy a recuperar una cosa que no he dicho en la pregunta anterior y que creo que es importante. Fijaos, porque justo que no lo haya dicho es lo que quiero plantear como punto turbio de la divulgación. He hablado de redes sociales y de medios de comunicación, pero hay otro tipo de divulgación de la que no hablamos casi nunca, y es la divulgación a pequeña escala, en el mejor de los sentidos, que se hace en colegios, que se hace en asociaciones, en pueblos, en ciudades. Nunca hablamos de ella. A mí se me ha olvidado hablar de ella, porque es verdad que he tenido menos relación. Ellos tienen muy poca visibilidad, ellos tienen muy poca remuneración, y en cambio dedican muchas más horas, fácilmente, que cualquiera de los otros formatos. Es muchísimo más de tú a tú y posiblemente tenga más impacto. Siempre se dice, ¿cuánta gente habrás conseguido despertar una vocación en ellos al hacer tu contenido? Pues no lo tengo claro, pero el profesor de instituto que en sus ratos libres da charlas en el bar del pueblo y que trata de tú a sus alumnos y les da libros que leer y les da ideas y les hace pensar, ostras, eso posiblemente haya despertado muchísimas más vocaciones que cualquier youtuber, por grande que sea. Entonces, no hablamos de ellos y creo que merecían ese pequeño espacio. Volviendo a lo otro, hay varios problemas ahí. El primero, que ya dije, que si bien no tenemos el mismo impacto que los grandes youtubers, los medios tradicionales siguen teniendo mucho impacto. Realmente, un programa pequeño dentro de la SER, como es Transmite la SER, que no es de los principales, los domingos, antes de comer, tenía cerca del 500.000 de personas escuchándolos en directo. No estamos hablando de podcast. Ostras, hay muchos divulgadores que consideramos que son la leche en YouTube y que no tienen 500.000 por vídeo. Y sacan igual un vídeo cada 2 semanas, no un vídeo a la semana. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Luego, los medios de comunicación. Nosotros en La Razón, yo creo que el mejor mes hemos tenido 3 millones de visitas en artículos de ciencia. Es muchísimo también, está bastante bien para un medio escrito. No se suele tener en cuenta. Entonces, siguen vivos los medios. Lo que pasa es que es difícil monetizarlos, en parte porque
hay planteamientos muy de dinosaurio en todos ellos a la hora de cómo gestionar la información, cómo optimizar el contenido, cómo plantearse nuevas formas de monetizarlo. Por eso están tan en crisis, pero no porque la gente no los consulte. Y precisamente a eso vamos, porque por lo tanto los consulta también gente joven. Creemos que son todo gente de, no sé, 50 años. Pero luego vemos las estadísticas y es que sigue habiendo chavales de 20 años que abren un periódico. Y el podcast, realmente los que estoy yo trabajando ahora mismo, creo que más o menos es entre 18 y 34 años. Que no está mal. No es lo mismo que TikTok, pero no está mal. No son dinosaurios, como estábamos diciendo, que sí son la gestión de algunos medios. Así que, en ese caso, hay que tener muy claro que los clichés que nos venden no son correctos. Porque si nos empezamos a plantear eso como el público objetivo, el cliché como público objetivo, fracasamos. Porque no es el real. Por ejemplo, Mentescopia, proyecto de divulgación sobre salud mental que montamos hace poco, orientado enteramente a la psiquiatría. Aprovecho y lo digo aquí. Pero porque era así, es un proyecto que partió de psiquiatras y fueron los que dijeron, vamos a hacer esto. A mí me habría gustado que hubiera psicólogos, por supuesto, y ellos también, y lo estuvimos hablando, y vamos a intentar que haya más presencia. Pero era lo que era. Tocaba eso. Bueno, pues ¿qué ocurre con Mentescopia? El podcast no podía estar orientado a adolescentes, porque de 18 a 34 ya no son adolescentes. TikTok lo estaba, que también tenía plataforma de TikTok, otra serie de vídeos cortos para Instagram también lo estaban, pero esto está orientado al entorno social del adolescente, a sus padres, a sus profesores, a sus amigos, a sus hermanos mayores, todos estos, para que al final también entendieran en qué consisten algunos de estos trastornos mentales de los que estábamos hablando. Así que ahí es donde tienes que hacer el juego, decir, ¿quién es realmente el público? Vamos a ver la franja de edad y cómo podemos integrarlo en el proyecto para que tenga esto algún tipo de sentido. Pero, pues, por supuesto, no tengo niños en las plataformas. Eso es lo que sí que ocurre, que suele ser gente mayor, pero no de 60 años, que es el mito. No sé si te contestamos. Sí. En el gremio de la divulgación, al final, tampoco, o sea, son 4 gatos, entre comillas, y os conocéis muchos de ellos. Entonces, ¿te atreverías a dar una proporción de cuántos llegan a vivir medianamente a divulgación de...? Dime un salario que consideres vivir medianamente. Bueno, es que depende mucho de la ciudad, claro. Por eso. Pero dime uno que te convenza. Aunque sea, yo qué sé, 1.200 euros, por ejemplo. Que aquí en Madrid a lo mejor cambia mucho a otras ciudades, claro. Yo conozco mucha gente de divulgación, porque al final el formato podcast lo que tiene es que es súper colaborativo. Es de lo que más me gusta. La gente que hace YouTube rara vez hace colaboraciones, que puede hacerlas, pero podcast todos son una colaboración. Traes gente nueva. Eso me ha ayudado a aumentar bastante y yo creo que de la gente que conozco que se dedica a divulgación, que tengan más de eso, yo no sé si llegan a 25, por ejemplo. Son muchos los que conozco. Muchos. Es más, de la gente que realmente está muy bien posicionada, que dirías, estos tienen que estar cobrando una verdadera maravilla, hay meses que estarán por ahí, ¿eh? Hay meses que estarán por los 1000 y mucho, igual, de los top. Después de pagar cosas, después de distribuir entre la gente con la que han tenido que colaborar, etcétera, etcétera. Entonces, está complicado, está complicado. Yo no me puedo quejar, insisto, también porque trabajo casi más horas que días tiene el día, la jornada. Y porque no he rechazado casi nada, a no ser que fuera por motivos éticos o porque el contenido no me cuadrara, pero por tiempo no he rechazado casi nada. Ha sido bastante sacrificado, pero en parte por ese miedo y esa conciencia de esto se acaba en cualquier momento y son experiencias que quiero vivir, es formación que estoy teniendo y también es un recorrido para estabilizarte, para hacer una cartera de clientes, como cualquier autónomo. Yo creo que eso falta a veces. El paso de la afición a la profesión en la divulgación cuesta. Y la gente sigue entendiendo que si te ha llegado es por algo, si te ha llegado es porque eres bueno y vas a quedarte ahí y por lo tanto puedes elegir. No estoy de acuerdo en absoluto. Mi planteamiento tal vez me salve dentro de unos años. Tendremos que verlo. Pero bueno, que por ahí va el tema. Yo personalmente estoy muy satisfecho. Si queréis buscarlo y luego lo editáis y me ponéis aquí la gráfica encima, hay un estudio de la Asociación de Comunicación Científica Española, Asociación Española de Comunicación Científica, que te pone los percentiles, creo, de salario de la gente que se dedica normalmente a esto en medios de comunicación. Y os sorprenderéis de que incluso los más altos no son tan altos. Y bueno, en algún momento ha habido gente que ha revelado en qué horquilla estaba, gente muy conocida de medios tradicionales en este caso, y para nada es lo que te esperarías de otras profesiones. Alguien que hubiera destacado como han destacado ellos en la suya en otra profesión estaría cobrando fácilmente el doble o 40% más, minimísimo, pero el doble yo creo.
Siguiendo con cifras, ¿cómo se remunera al final en medios más tradicionales como la radio, la televisión? ¿Cómo lo has vivido tú o cómo ves al final en compañeros que ese tipo de cosas se valoran? La respuesta que más información te puede dar es: se remunera mucho menos que antes. Hubo un momento donde, haciendo lo que hacía yo, ahora estaría cobrando 10 veces más, sin exagerar. Porque se pagaba muchísimo más por la coordinación en medios, ya fuera prensa escrita o lo que fuera, y en radio ya ni te cuento. En radio y en televisión era una diferencia impresionante. Entonces, se paga poco. Se paga poco también comparado con otros países. Por ejemplo, esto es una conversación que tuve en su momento con Pablo Barrecheguren, que también está profesionalizado y es de los que, bueno, pues tienen sus meses de más aparición y sus meses de menos. Es un muy buen ejemplo realmente de lo que ocurre en la divulgación por lo general. Él ha triunfado. Él está viviendo de eso, ojo. No lo olvidemos, y hace muy buen contenido. Entonces, ¿qué me contó? Se fue a hacer formación a Inglaterra y allí pudo hablar con gente que se dedicaba a la comunicación científica en Inglaterra. Le dijo lo que se cobraba aquí por un artículo escrito en un periódico, que además se le dedica mucho tiempo, porque él los documenta de forma increíble. O sea, hace lo que no puede hacer, yo creo, casi nadie que se dedique enteramente a escribir para medios impresos. Entonces, le dijo: en España, con suerte, si eres muy bueno y tienes una buena publicación, te pueden pagar 300 por un artículo. Estamos hablando ya de para una revista impresa en una edición especial, si es una de las principales revistas de divulgación de España. Es eso. La respuesta fue: bueno, aquí normalmente la gente empieza con eso, 200, 300. Eso es lo que se está cobrando en otros países de base. También te digo, porque les permiten dedicar mucho más tiempo a los artículos. Al final no son las mismas horas las que dedicas, pero casi mejor, porque eso sería una manera de evitar los artículos de usar y tirar, que es con lo que funcionan todos los medios. El rápido, el que va a conseguir clics, el que va a morir pronto y el que no tiene tampoco mucho tiempo. Hay medios, fíjate, no voy a decir nombres, pero hay medios de divulgación muy conocidos en España, escritos online, que tienen a gente haciendo igual 5 artículos al día. Y no es mucho, ¿eh? Ya digo que no es mucho, que hay cosas peores. 5 artículos al día. ¿Cuál es la calidad que puede tener eso? Por bueno que seas, por ganas que tengas de hacerlo. Volvemos aquí al mismo problema. Muchas veces acusamos al periodista, acusamos al divulgador. Están intentando vivir de ello. O sea, tienen que llegar a final de mes. Y las condiciones del sistema son pésimas. O sea, son los curritos. Son a los que les obligan a llegar a un rendimiento que es casi imposible. ¿Cómo van a hacerlo? Pues al final acaba habiendo liadas. Otra cosa si ya hablamos de artículos sobre temas indefendibles, ¿no? Pero esos pequeños errores o fallos de concepto, malas aproximaciones, vienen de ahí, sobre todo de ahí, de unas malas condiciones profesionales. Entonces, por ese lado yo diría eso. Si la gente se está preguntando cuánto se está cobrando por un artículo, depende mucho. A nómina va a ser una nómina muy bajita. El que esté a nómina, como estoy diciendo, de 5 artículos al día, va a ser bajito. Si cogen a alguien muy especial que saben que no va a estar a nómina, que va a estar de autónomo y que va a hacer igual uno cada mes, con suerte un periódico puede pagarte 90, 110 por artículo. También esperan que lo hagas más dedicado, etc. Si estás en un punto intermedio, eres autónomo, pero tienes una regularidad bastante seria, varios a la semana, por ejemplo, lo que yo he visto, por lo general, suele estar en torno a los 50. Algunos medios con menos, con 40, y incluso te piden extras. En formato audiovisual o lo que sea, pero te piden extras. Luego, por suerte, nosotros estamos por encima de la media, no diré cuánto, pero un poco por encima. Y también porque lo luchamos, porque para mí es muy importante. Me dan el presupuesto y digo, esto tiene que ser digno. Si yo estoy defendiendo la profesionalización de la divulgación, allí donde vaya voy a intentar que se cobre dentro de lo que podamos suficientemente bien. Y una de las cosas que digo a toda la gente que trabaja conmigo es: tienes que ser eficiente, por ti. O sea, yo lo que quiero es que me entregues lo mejor que puedas con el tiempo que consideres que es rentable. Tú lo calculas, me pueden pagar esto por hora. Dedicas esas horas y haz lo mejor que puedas en ese tiempo. No te voy a pedir más porque no puedo pedirte más, porque no sería honrado. Y punto. Entonces, este planteamiento a veces falta. Ya he dado un poco de presupuestos de medios escritos, pero hay otra vuelta de tuerca. A mí me gusta llamarles medios carroñeros. Son medios que buena parte de sus artículos, de gente que tal vez no están a nómina, son de personas que son autónomos y no tienen un medio con el que se relacionan con frecuencia. Simplemente escriben artículos y los van proponiendo. ¿Qué pasa? Los propones a uno, no lo quieren porque ya han escrito uno parecido a alguien de su equipo, lo propones a otro, pasa lo mismo, ya lo tienes escrito. Lo vas a vender a cualquier coste, porque es trabajo que has hecho. La alternativa es cobrar 0. Y se han llegado a comprar artículos por 10 euros.
Artículos de la misma calidad que los que estoy diciendo antes. Esta es la situación. Y hay mucha gente que vive así. Lo que tiene gracia es que luego lo hablas con algunas personas que entraron hace 20, 30 años y te dicen que nunca ha habido ningún problema y no hay precarización en la divulgación. Hablamos ya de gente que se dedica a comunicación científica con mayúsculas. A mí me parece que es estar un poquito ciego. Hay grandes problemas. Esto en prensa. En radio cambia muchísimo en función de la radio. No voy a enlazar presupuesto con radio, porque además ya os digo que no es fácil deducirlo, no es lo que os esperaríais. No podéis asociarlo a presencia o números, estadísticas y cuánto pagan. Es otro rollo totalmente distinto. Hay algunas que te pagan 50 por una colaboración. La colaboración es prepararlo, luego ir allí, grabarlo las veces que haga falta si es un falso directo, etcétera, etcétera. Pero después tienes otras que pueden llegar a los 200 y pico. Mismo trabajo. Y hablamos de radios principales, no estamos hablando de radios locales. De las grandes, tienes ahí una buena horquilla. También depende del programa, por supuesto, depende de todo esto. Yo diría que es de los proyectos de divulgación donde mejor se paga en medios tradicionales en relación al esfuerzo. La radio. Porque tiene muy poco tiempo luego de producción allí. De llegar a grabar, es poco tiempo comparado con la televisión. La televisión ya depende más, depende muchísimo de la cadena, pero podemos hablar de unos 100, 200 igual, por una colaboración. Más o menos, ahí yo es donde menos sé, pero es lo que más o menos me han contado. Y eso es en medios, pero hay más tipos de divulgación. Tenemos charlas, que ahí es absolutamente imposible de daros un presupuesto. Con deciros que yo he llegado a ver órdenes de magnitud distintos, o sea, es que he llegado a ver pagar 50 euros y he llegado a ver pagar 5.000. Una diferencia muy grande. Depende de quién, de cuál es el esfuerzo, de cuál es el desplazamiento, los días que tengas que estar allí, de muchas cosas. Y los libros, eso ya es lo último que os comento de esto, porque me habéis preguntado y yo respondo. Los libros son lo menos rentable, creo yo, que puedas hacer, a no ser que luego tengas suerte, pero la suerte no depende de ti. Suerte, nos entendemos, ¿no? Contingencias. En este caso depende de la editorial, de que sea una editorial suficientemente buena, que apueste por ti como para darte visibilidad. Y no suele ocurrir, porque ocurre una cosa, que a mí me gusta mucho decirlo. Os habréis fijado que alguien que publica un libro casi siempre va a celebrar una segunda edición del libro en cuestión de unos pocos meses. Siempre. Que es curioso, ¿no? Todos se venden tan bien. Hay que ver de cuánto son las tiradas, de cuánto las hacían antes y de cuánto las hacen ahora, de cuánto hacen las tiradas de un libro de literatura, que son varios miles de ejemplares, bastantes miles, igual 10.000, y de cuántos son las tiradas de los libros de divulgación, que te encuentras primeras tiradas de 250 libros, o 500, y muy poquito, y luego tiradas de 500 con mucha frecuencia. Por lo general suelen estar en torno a los 1.000, 1.500, también te digo la primera. Entonces, ahí vemos un gran problema, porque ya está habiendo chanchullos para no tener que apostar por nadie. Las tiradas son cortas, la editorial está apostando por lo tanto poco por cada uno de los autores. Y si alguno, por casualidad, triunfa, ahí es cuando ya invierten. Están arriesgando poquísimo y están dejando al autor con su rollo. El autor sabe que va a ganar lo que le paguen por el anticipo, si hay anticipo. Esto estamos hablando de que va con contrato escribiendo. Quiero que escribas un libro para esta editorial. Te ponen el contrato, te dicen cuánto va de anticipo y eso va a ir ahí. Pero hay mucha gente que no le dan contrato, tiene que escribirlo antes. Y luego va totalmente a la aventura. Es lo que venda. Y si lo que vende depende de una publicidad que no llega, imaginaos, ¿de cuánto puede ser un anticipo por un libro? Pensad las horas que lleva un libro. Algo razonable para un primer libro en una buena editorial, 1.500. Si eres influencer, pues puede ser más. Un influencer de ciencia igual puede partir de 1.000 euros más. Eso. Pero tampoco es mucho para todo el tiempo que le vas a dedicar, porque te aseguro que va a ser más de un mes de trabajo entero, a tiempo completo, a no ser que escribas muy rápido. No está muy allá. Y luego, los royalties, los derechos, los cobras sobre ese anticipo. Vas acumulándolos y cuando superan el anticipo es cuando ya realmente te empiezan a pagar eso. O sea, hay un riesgo cero realmente por parte de las editoriales. Muy, muy bajito. Y eso es un gran problema porque también contribuye a la precarización. Teniendo en cuenta esta situación del mercado que nos estás comentando, Ignacio, ¿qué papel tiene formar una comunidad estrecha de personas que se dedican a la divulgación? ¿Es una alternativa necesaria? ¿Es una forma de perseguir la profesionalización? ¿Qué papel tiene? Depende de cómo definas esa comunidad. Si es realmente estrecha como yo creo que tiene que ser, que es transparente, sin tapujos para hablar de estas cosas y para decir lo que yo estoy diciendo aquí, tiene muchísimo valor. Porque fíjate, yo aquí hay detalles que no estoy dando porque esto va para todo el mundo y queda feo, ¿no? Pero si viene un amigo, un conocido de divulgación,
en quien sé que más o menos puedo confiar. Y me dice, me han propuesto esto de este sitio, ¿cuánto se cobra normalmente por esto? Yo le doy todos los datos que tengo. Y yo, por suerte, durante estos años que he estado trabajando profesionalmente, he acumulado mucha información, porque he estado en muchos sitios, por suerte, porque he aceptado muchas cosas. Y eso me permite ponerlo en contexto, y que la otra persona sepa realmente cuánto le están ofreciendo. Con frecuencia me escriben amigos que de repente le dicen, oye, me han propuesto un libro, ¿cuánto tengo que esperar? ¿Cómo funciona esto? Y fíjate que yo no sé demasiado, yo he hecho uno, ¿no? Pero como he sido muy transparente con eso, también me han dado mucho feedback. Y al final voy acumulando esta información que creo que es absolutamente central para profesionalizarse, para orientarse. Porque por lo general, fíjate, más o menos por artículo, por libro, por vídeo, por radio, por charla, por monólogo, me hago una idea de cuánto puedo pedir y cuánto puedo recomendar a alguien que pida, también en función de características. Más o menos. Otra cosa es que la institución que lo ha pedido sepa lo que vale, que eso también es otro tema. Pero si de repente me dicen, queremos montar una campaña para esta universidad que va a sacar un grado en no sé qué, y queremos coger a algunos divulgadores para que hagan algún tweet o algún TikTok o algún vídeo de YouTube, ¿cómo presupuesto eso? Porque eso pasa mucho menos. Necesitamos hablarlo. Y ahí es donde ya, por suerte, por la comunidad y por lo que decía, porque el formato que yo he trabajado es muy colaborativo, entonces me ha permitido mantener ahí relaciones, más o menos puedo orientarme. Pero hay mucha gente que va absolutamente a ciegas y que luego me entero de que estamos cobrando cantidades absolutamente distintas. Yo he llegado a hablar con una persona que tiene mucho más impacto que yo en medios, mucho más impacto que yo, independientemente de la calidad del contenido, que a veces mejora, pero mucho más. En un mismo evento, por un mismo tipo de contenido, que era el mismo tiempo de charla, estaba cobrando el doble yo. Porque estaba pidiendo mucho menos. A mí me ha pasado que me pidan presupuesto para una charla, preguntarle a un par de personas que más o menos sabían, porque era una charla con unas características muy particulares, que no me respondieran a tiempo, y dar una cifra. Di una cifra, punto. No voy a decir cuál era. Cuando por fin me contestaron, las personas a las que había preguntado, me dijeron que esa cifra estaba pues fácilmente unas 10 veces por debajo de lo que debería haber pedido. Es muy bestia, es mucho. Porque al final no sabes con quién estás hablando y no sabes qué implicaciones tiene un contrato concreto. Por suerte pudimos corregirlo. Pero, ostras, la gente que no puede corregirlo. Te vas enterando y ya... Es que han hecho años de trabajo cobrando como no deben. Y repetimos, agradezco mucho lo que cobro, incluso cuando no cobro a este nivel. Porque no es lo que busco. Porque yo lo que estoy buscando es que de repente estoy cumpliendo un sueño. Yo de pequeño leía mucho de ciencia y de otros temas y quería compartirlos y ni Dios me escuchaba. Nadie me escuchaba porque era un chaval que no le importaba a nadie. Pero de repente puedo hacerlo y vivo de ello. Y eso es lo que yo agradezco. Las condiciones que sean. Lo que pasa es que también quiero vivir dentro de 2 años. Y por eso tenemos que tener esa segunda visión que a veces parece fría, que parece falta de pasión o falta de vocación, de nuevo, entre comillas, pero es que es necesaria. Porque si no, no vas a mantener esa pasión durante años, vas a quemarte. Y eso falta, sí. La comunidad estrecha para mí es fundamental y tengo mucha suerte de la que me he creado. Creo que es muy sana y gente muy valiosa. Entonces, por ejemplo, también hablando de comunidades, en lo que respecta a la comunidad, esa audiencia que te escucha, que te ve, que lo que sea, ¿qué crees que es mejor a la hora de tratar de potenciar tu imagen, potenciar tu canal, potenciar lo que sea, o extrapolar todo eso que estás haciendo a otros campos? ¿Crees que es mejor una divulgación fuerte de nicho, sólida, o una comunidad, una comunidad que sea más bien pues muy amplia, muy grande, pero que al final sea un poco más endeble, varíen las cifras de visitas mucho? Depende de lo que busques. En este caso, para mí es una decisión que no tiene que ver con una estrategia, a no ser que estés en una situación muy límite, que digas, ostras, me está yendo mal con esto, cambio de estrategia. Pero eso ya es natural, vas a intentar sobrevivir. Y ya digo que no hay que arriesgarse, no se trata de intentar construir una estrategia que sea ganadora desde el principio, porque igual te das el batacazo. Pero para mí, por lo tanto, es una decisión de gustos. ¿Qué es lo que tú quieres compartir? Esto es una profesión que te tiene que gustar. No hablo ya de vocaciones, te tiene que gustar, punto. Y a mí lo que me gustaba era leer de temas distintos. Precisamente si no tenían que ver con medicina, mejor porque aprendo de ellos. Yo contemplo la parte del aprendizaje y de la curiosidad como un viaje que acaba con compartirlo. Y por eso me gusta la divulgación. Entonces, dentro de esa concepción no tenía sentido que yo hiciera divulgación solamente de medicina. Tenía sentido que aprendiera a hacer divulgación de temas que no son los míos. Con quién tengo que cotejar los datos, cómo tengo que moverme dentro de una disciplina distinta, cuáles son las perspectivas y los cambios de, no voy a decir paradigma, ¿no? Pero de matriz disciplinar que hay en todo esto.
para mí eso es fundamental. Y eso lo vas aprendiendo pues poco a poco, pero también porque en mi caso siempre me ha gustado todo esto. Entonces yo, por ejemplo, durante la carrera, insisto, mi conocimiento de cualquier otra disciplina es superficial, incluso la medicina es superficial, pero intento quedarme con esas reflexiones, cómo trabajan, ¿no? Pues ya intentaba leer libros de texto durante la carrera de geología, de astrofísica, de otros temas. Es más, llegué a leer uno de geología en clase de cardiología porque era insufrible y yo recuerdo el profesor que no sabía exactamente qué decirme, porque llamar la atención a alguien por estar con el teléfono sí, pero por estar leyendo sobre estratigrafía es distinto, es raro, ¿no? Entonces, para mí eso es importante, que sea una decisión por apetencia, en ese caso, y no tanto por estrategia. Otra cosa es que tú tengas súper claro que lo que quieres es crearte una imagen de marca. Y la divulgación es un medio para ese fin, pero no el fin en sí mismo. Para mí es el fin, el comunicarlo, es lo que busco para completar el viaje. Y en ese caso, pues tienes que hacer nicho, clarísimamente, tienes que hacer nicho, tienes que ser el que mejor SEO tenga de tu comunidad de profesionales. Por ejemplo, vamos a hablarlo, ¿no? Lo tratamos. Psicología es una de las disciplinas donde más ocurre esto, porque la gente tiene más facilidad que en otras profesiones, como puede ser medicina, para montarse una clínica privada. Esto es así. De hecho, es una salida de las principales, porque no tenéis apenas presencia en el sistema sanitario, lo cual es un problema gordísimo, los números PIR y todo eso. Así que, evidentemente, ocurre más. No es malo. A mí no me parece malo, me parecería malo que haciendo ese intento de crear imagen de marca a través de la divulgación divulgaran sandeces. Pero si divulgan bien, que hagan lo que quieran. Entonces ahí yo creo que depende mucho de la persona. Ya que has sacado el tema de la psicología, si quieres nos metemos ya con eso, que además es lo que a nosotros nos atañe más directamente. Porque lo que he estado diciendo no nos importa nada. No, claro que nos interesa. No, ya lo sé. Con lo que respecta a la psicología, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo ves la visión de la disciplina como tal y la visión de lo que viene a ser más la aplicación de la psicología, la psicoterapia u otras ramas? Pero esto es cómo ves la lasaña, ¿no? Sí. O sea, me gusta, la lasaña me gusta, pero no... ¿Cuál es la profundidad que buscas? Porque evidentemente te puedo decir mil cosas de la psicología desde mi perspectiva aficionada, pero sí. ¿Tú, ¿cuál es la pregunta concreta? Por ejemplo, ¿consideras a la psicología una ciencia seria? Esa es la pregunta. Sí, bueno, fíjate, es que aquí hay dos preguntas. ¿Consideras a la psicología una ciencia? Y luego una ciencia seria. Habría que plantearse qué está aportando la parte de seria. Vamos a quedarnos con ¿consideras a la psicología una ciencia? Que yo creo que partiendo de buena fe se entiende la respuesta. Sí. Entendiendo que aquí hay muchísimos matices, igual que en el caso de la medicina. Que la realidad es que en muchas facultades, la medicina y la psicología que te enseñan son técnicas, en cuanto a que al final están orientadas a la clínica, no a producir nuevo conocimiento. De ningún tipo. Incluso puede ser nuevo conocimiento que sea técnica. También hay de esto, ¿no? Pero el enfoque de la investigación más puramente científica no siempre está presente, no siempre tiene que estar presente, pero lo que sí es indiscutible es que además la psicología utiliza herramientas científicas para desarrollar conocimiento. Igual que la medicina, igual que la economía, independientemente de cuánto éxito tengan en un lado o en otro. Pero a mí me parece que sí, por supuesto. Desde esa perspectiva y sobre todo desde lo que la gente en la calle puede interpretar como esto es una ciencia o no, sí. La psicología es una ciencia seria, si se hace bien, que es como debe hacerse, ¿no? Es esta frase de la psicología, no solo es una ciencia, sino que debe serlo. Pero eso no quiere decir que no haya todavía muchos lastres. Y esto lo sabemos. Hay para mí dos carreras de ciencias que son las que más pseudociencia incluyen en las facultades en España y son fisioterapia y psicología. Esa es mi perspectiva. Porque te encuentras que está muy aceptado que un profesional pueda ejercer el psicoanálisis o que un profesional pueda ejercer la osteopatía o la quiropraxia. Para mí eso es un problema, porque te los encuentras directamente en los bastiones de conocimiento y de rigurosidad que la gente interpreta que son las universidades. Así que eso hay que trabajarlo. Eso en medicina pasa, pero menos, por el motivo que sea, porque no llego a entender por qué. Yo creo que en medicina también pasa más de lo que debería, pero menos, porque tenemos muy poca formación en ciencias básicas. Que eso es otro tema. Cada facultad de psicología es un mundo. Por ejemplo, la facultad de la Universidad de Barcelona creo que sí que mete en caña tema bio, o al menos hasta ahí sabía, y estadística. Pero hay otras donde prácticamente ni está ni se la espera. Eso es un problema. En medicina, en general, tenemos menos presencia de ciencias básicas de las que deberíamos. Y al final, muchas veces recetamos algo con cabeza y sabiendo que funciona, pero sin saber exactamente cómo funciona. Si tenemos interés, lo habremos buscado, pero el mecanismo de acción de muchos fármacos no es lo principal.
Y si al final recetamos X o recetamos Y porque nos lo han dicho, ¿por qué no vamos a recetar también homeopatía? ¿Cuál es la diferencia? Posiblemente, percepción personal, no tengo formación en docencia como para decir esto y en pedagogía, pero posiblemente una mayor presencia de ciencias básicas ayudara a separar estas cosas o justificar que no deberían pertenecer los pensamientos mágicos al corpus de una disciplina que debe ser científica y técnica. Has mencionado el psicoanálisis. ¿Qué opinas del psicoanálisis y qué perspectivas consideras en psicología científicas? ¿Qué perspectivas de la psicología considero científicas? Sí. ¿No? Vale. Psicoanálisis, por supuesto, no. Psicoanálisis no lo es, no lo ha sido y no lo será, porque está construido sobre cimientos podridos, porque en el momento en el que el psicoanálisis consiga hacer un planteamiento que analices punto por punto y digas esto es científico, es porque se habrá desembarazado de todo lo que lo constituye esencialmente como psicoanálisis. Es un juego de palabras en ese caso. Es como llamarle a un coche una patata y decir que puedes montarte en una patata y viajar. Pues puedes, pero no es una patata, es un coche. En este caso para mí ocurre lo mismo. Psicoanálisis desde el principio tenía un planteamiento de filosofía antropológica clásica, en cuanto a que intentaba desarrollar conocimiento en base a la pura racionalidad y la introspección. Yo creo que esto más o menos encaja, puedo crear un modelo del cual sacar deducciones, y además deducciones que tenían el truquito de, en muchos casos, no ser falsables, porque te valían para un lado y para el otro. Sobre eso no podemos construir absolutamente nada, sobre todo cuando empezamos a crear conceptos que además son absolutamente intangibles e imposibles de comprobar y que no se justificarían, es que luego entraremos en esto porque sé que entraremos, pero no se justificarían de ninguna manera. Eso se vuelve imposible de asir y eso viola algunos fundamentos de lo que consideramos científico, insistiendo en que realmente la definición de ciencia es muy compleja y plural y todo esto. Entonces, psicoanálisis, no, podríamos entrar en más cosas, pero es que tampoco creo que tenga sentido. Lo que quiero decir es, incluso las ramas más modernas, las modificaciones más modernas del psicoanálisis siguen teniendo los mismos problemas gordos. En cierto modo, planteamientos que pueden caer... Es que sé que vamos a hablar de esto también y sé que puede parecer que estoy tirando piedras en mi tejado, pero pueden caer en dualismos y pueden caer en cosas que no tienen valor y que están descartadísimas desde la ciencia. ¿Qué aproximaciones de la psicología creo que son científicas y que ofrecen conocimiento válido? Pues ¿qué os voy a decir a vosotros? El conductismo, fantástico, perfecto. No creáis que voy a decir conductismo, no. Pero también voy a defenderos el cognitivismo. Bien llevado. Cognitivismo no tiene que ser un lugar para que se oculten precisamente los dualistas, que te definan mente como les venga en gana y que te hablen de algo intangible y que te planteen los qualias como algo inaccesible. Esto no tiene sentido. Esto vuelve a ser dualismo oculto. Entonces, para mí esas dos, perfecto. Y si trabajan juntas, mejor, que es de lo que se trata. Y al menos desde donde yo he visto, neurociencia cognitiva suele tener bastante en cuenta las aproximaciones del conductismo, al menos más de investigación básica. ¿Y cómo podría ser? O sea, ¿cómo podrían trabajar juntas? ¿Cómo podría ser esa relación al final entre esa parte más neurocientífica y esa parte más conductual? Porque a veces parecen niveles de análisis distintos totalmente. Pero es que eso no es un problema en principio, que sean niveles de análisis distintos. Es justo lo que permite entender cómo pueden engranarse. Además de que hay una cosa que yo creo que, no sé si os lo vi decir a vosotros, a quién se lo vi decir hace poco, que es verdad, y es que si lo que yo quiero son resultados clínicos, pues voy con conductismo. Porque lo otro, ¿qué más me da lo que ocurre aquí dentro? Si yo consigo controlar las condiciones y los resultados, voy a eso. Es mucho más práctico. Pero es verdad que a mí me gustan las preguntas fundamentales. Y precisamente, asumiendo que vivimos en un universo determinista, algo tiene que pasar entre el estímulo y la respuesta, que sea determinista, que siga unas reglas y unas regularidades, y eso es lo que me interesaría estudiar. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuáles son esos procesos? Puramente materiales, por supuesto, insistimos en ello. Puramente materiales que constituirían los procesos mentales, como interacción entre cerebro, estímulos y propio cuerpo, por ejemplo. Eso a mí me satisfaría como definición y aproximación. Entonces, entendiendo ese conductismo como una herramienta muy potente para diseño de experimentos, incluso de cognitivismo, o para la clínica, veo cómo pueden irse engranando, veo cómo pueden ir trazando puentes y, sobre todo, son observaciones que pueden ser perfectamente rigurosas de lo que está ocurriendo. Entonces, si de repente tú a través de una de las aproximaciones llegas a una interpretación que es contradictoria con la otra, algo está fallando.
De esa manera también puedes ayudar, puedes tener como dos perspectivas y saber que tienen que funcionar las dos. Que no puedes desoír una por completo. Es decir, este es mi modelo de cómo funciona el aprendizaje en el cerebro como una red neuronal de backpropagation que va creando sus modelos, afinando poco a poco. Y dice, ya. Pero luego esto me lleva a predicciones que no se cumplen cuando lo llevamos a un experimento de conductismo. Bueno, pues hay un problema. Tenemos que rechazarlo. Para mí, por ejemplo, esto sería una manera de... Pero me interesa más vuestra opinión en esto. Bueno, realmente nosotros... Es que la relación que puede haber entre las neurociencias y el conductismo, por ejemplo, bueno, la perspectiva más conductual, no tenemos claro cómo podríamos engranar todo eso de una manera firme. Evidentemente no queremos desdeñar las neurociencias ni muchísimo menos, tienen su valor totalmente, pero es que es complicado, no tenemos claro, porque por ejemplo lo que nosotros podemos ver más en las carreras de las facultades de psicología de lo que respecta a esa parte de neurociencia cognitiva, es todo tan... Pues aunque sea muy prototípico la frase, cerebros de colores y poco más. Y bueno, ensamblar todo eso con lo que está diciendo el conductismo, hay que hacerlo, pero yo no te sabría decir cómo, claro. Es que una cosa es llegar a una teoría totalizadora de las dos. No he hablado de eso en ningún momento, porque ni idea de cómo hacerlo. Pero que puedan apoyarse con esa doble perspectiva, sí lo veo. Eso sí lo veo y lo veo positivo. Insisto, la aplicación que podáis tener vosotros en clínica que venga desde esa neurociencia cognitiva, no la veo clara tampoco, por lo que estoy diciendo. A mí ponerle neuro delante a las palabras me pone muy nervioso. Eso yo creo que se sabe. En general no suelo divulgar esas cosas. Pero me doy cuenta de que ahí tiene que haber respuestas. Porque vivimos en un mundo material, ¿no? Vivimos en un mundo donde aquí están ocurriendo cosas y tiene que haber regularidades. Entonces vamos a intentar profundizar en ellas independientemente de que luego sean aplicables en la clínica, que eso a mí no me interesa tanto. Sobre este tema ya, además de... Venga. Voy a comentar algo más, ya que sí. Y ya luego continúo con una pregunta. Sí que quería añadir que sí que es algo, incluso diría, tradicional en personas dedicadas a la investigación en análisis de conducta, es decir, desde el conductismo, trabajar en este tipo de campos intermedios, campos conjuntos, digamos. Por poner un ejemplo, el otro día hablábamos en el canal, tuvimos a Charles Catania, y él nos comentaba que tanto él como pues, figuras como el propio Skinner había investigado en psicofarmacología, había colaborado en investigaciones de psicofarmacología. Esto es algo que a día de hoy conocemos a algún que otro profesional que también lo hace, ¿no? Trabaja en esta investigación. Pero la percepción que creo que tenemos, no sé, la mayoría, hablo por mí por lo menos, es que se va reduciendo este espacio que tienen estas colaboraciones, ¿no? Y que se financia otro tipo de investigación igual, ¿no? Entonces, en este sentido sí que quería saber tu opinión o tu perspectiva, ¿no? ¿Cómo ves este peso de este tipo de colaboraciones y de el peso que se le da a... Es que esta es una muy buena pregunta, porque aquí entran factores sociológicos y políticos también, de cómo se destinan los recursos, porque también depende de lo que estés buscando. Y porque la investigación básica es muy difícil de justificar. Al final, que haya una colaboración entre los dos significa que estás valorando la presencia de la neurociencia cognitiva o del cognitivismo porque estás valorando que haya respuestas fundamentales y de ciencia básica. Y eso normalmente no se prima, y cada vez se prima menos. Entonces, ahí hay un factor confusor que puede tener que ver, más allá de que no lleguen a resultados comunes o a una meta aceptable. E insisto, depende de cómo lo plantees. Muchas veces una cosa, sé que es simplista, pero es por poner un ejemplo muy, muy básico. Al final, una de las principales aproximaciones que tenemos desde la neurociencia cognitiva es el intento de buscar correlatos neurales de procesos. Y para eso muchas veces lo que hacemos es estimular áreas, estimular estructuras, que no deja de ser someter a un estímulo a la persona que no va a través de los sentidos clásicos, pero es un estímulo. Y vemos qué ocurre. Tenéis herramientas muy buenas para eso. Y habéis desarrollado técnicas metodológicas y de análisis después estadístico que valen mucho para ese tipo de información recopilada. Y de ahí también podemos aprender un montón, porque sabemos que uno de los grandes problemas que ha tenido la neurociencia cognitiva es cómo ha tratado sus datos y cómo ha sido capaz de separar el ruido de la señal en muchos casos. Eso es así, sobre todo porque se han emocionado y porque eran resultados muy espectaculares.
pues ahí yo veo también colaboración posible. Yo es que no veo tanto problema realmente. Y para mí, los mejores investigadores que me he ido encontrando puntualmente, sobre todo de tú a tú, que al final es a quienes conoces realmente y sabes lo que opinan, no veían la dicotomía. Veían que eran aproximaciones distintas, niveles explicativos diferentes, pero que podían ir de la mano para apoyarse con cosas puntuales. Y bueno, vienes de la medicina y nosotros de la psicología. Te queremos preguntar también un poco ¿Nos por pegamos ya entonces? Nos pegamos. Bueno, tú haces boxeo y Muay Thai, a lo mejor no. Pero la relación entre psiquiatría y psicología, que nosotros pues muchas veces somos muy críticos con la disciplina de la psiquiatría, ¿tú cómo ves esa relación? La relación es muy mala, porque hay una relación de suficiencia por parte de la psiquiatría horrible. No todos, por supuesto, hay profesionales maravillosos. Pero, ostras, la psiquiatría, por ejemplo, yo diría que está hasta menos concienciada con el mal que hace el psicoanálisis que la propia psicología. Y ya sabéis que se cuela en las facultades de psicología. Pero es que incluso en el examen MIR hay psicoanálisis. Te meten ahí cosas que dices, por Dios, ¿cómo puede ser? Entonces, personalmente, creo que hay muchísimo camino que hacer. Creo que la psiquiatría ha abrazado muy bien y muy rápido las nuevas tecnologías de imagen para llegar a conclusiones sobre qué está ocurriendo en el cerebro, pero con los problemas que estábamos diciendo antes, que a veces se llega a conclusiones apresuradas. Entonces, creo que hay planteamientos positivos, creo que sí que hay que tener en cuenta las aproximaciones psicofarmacológicas, que al final es lo que hacen principalmente ellos, ¿no? Pero sin descuidar. Creo que es lo mismo de siempre, entender que son aproximaciones complementarias, que efectivamente vivimos en una sociedad donde se están repartiendo psicofármacos demasiado, con demasiada ligereza en muchos casos, y que eso en parte es un problema de que exista tanta presencia comparativa, ojo, de psiquiatras en el sistema sanitario y tampoco psicólogos, en parte. Porque para ti, por ejemplo, ¿cómo sería la concepción del problema psicológico, del trastorno mental, de como lo queramos llamar? O sea, si tuvieras que dar una definición, entre comillas, aproximada, ¿tú cómo lo concibes, el problema psicológico? No daré una definición. Es que no daré una definición porque no creo que aportara mucho, pero en cuanto a modelos, podemos hablar de modelos, ¿no? Al final es lo que estamos pensando todos, el biopsicosocial y todo esto. A mí en la carrera me insistieron en el biopsicosocial, ojo, incluyendo la parte social. Lo que pasa es que una cosa es lo que te dicen de boquilla y otra cosa son los planteamientos. Y en nuestro caso, excepto psicología clínica, que tuvimos una asignatura, que fue una María prácticamente, el resto era totalmente enfocado a psicofármacos. Y nos decían, y terapia cognitivo-conductual. O sea, era como el remate para todo de, es útil, nos quedó clarísimo que era útil, pero jamás nos explicaron realmente en qué consistía o con un mínimo de profundidad. Y si asumimos que lo que están diciendo es tenéis que colaborar y esto tiene que ser un abordaje pluridisciplinar, tendrían que explicarnos un poquito qué hacen los compañeros para poder derivar correctamente, para entender quién diagnostica qué, por ejemplo. Entonces, por ahí ese es el tema. Y, insisto, para mí, plantear lo que dije antes, los procesos mentales, ya que hablábamos de trastornos mentales en cierto aspecto, los procesos mentales como aquella interacción entre la estructura y actividad del cerebro con el entorno, que son al final estímulos que llegan por los sentidos, por narices, porque si no eso sería la revelación divina, y con los estímulos del propio cuerpo, el hecho de que sea un cerebro encarnado, sin entrar en otros temas, ¿no? de embodied cognition y todo eso, no estoy hablando de eso, sino la liberación de hormonas. Sabemos, por ejemplo, que la propia postura corporal tiene muchísima más actividad y relación de la que creíamos en áreas visuales, constantemente controlando y generando lo que hasta ahora percibíamos como ruido, pero realmente es una señal al respecto. Todo esto es un feedback. Y para mí, por lo tanto, cuando hablamos de un trastorno mental, tenemos que aproximarlo desde todas esas perspectivas. No solamente la más puramente biológica en el sentido clásico, sino el ambiente, que para los biólogos también es biología, pero evidentemente tiene aproximaciones mucho más directas a través de psicología e incluso sociología. Que eso es otro tema, ¿no? ¿Hasta qué punto necesitamos un sociólogo, o sea, un psicólogo, hasta qué punto necesitamos derechos laborales? Nada, yo iba a añadir simplemente que esto lo hablaba yo con una amiga que es médico, que es curioso que nosotros en la carrera de psicología vemos mucho más de psicofarmacología y demás de lo que en medicina se ve de psicología, o sea, en psiquiatría de psicología. Eso sí.
Y me parecía pues curioso comentarlo. ¿Y qué te parece a ti esto? Porque al final directamente creo que en medicina se da trastorno, fármaco, sin explicar nada, sin ver otro tipo de terapias, cuando luego en ciertas, o sea, las guías que hay de tratamientos y demás, el tratamiento farmacológico, salvo en raros casos, está en las primeras opciones. Me parece mal, lógicamente, lo que he comentado. Creo que no es realista. Creo que si intentas hacer algo aplicable, y justo medicina en nuestro país tiene la suerte de ser una carrera súper bien orientada al mundo laboral. Es verdad que te preparan mucho para el MIR, para el examen MIR, pero sales sabiendo orientarte bastante bien comparado con otros países en muchas cosas. Entonces, que de repente haya ahí un hueco tan fuerte es preocupante. De todos modos, que cómo lo veo, cómo lo explico, y esto es duro decirlo, pero lo sabéis claramente, medicina es una carrera con muchísima mejor percepción social. Esto es así. Medicina, para mucha gente, es la cumbre de las carreras sanitarias. Y es absolutamente falso eso después. No funciona así. No es una pirámide, no estamos en la cima de nada, no sabemos más que un nutricionista de nutrición. De hecho, en medicina prácticamente no se enseña nada de nutrición. Lo que te diga un médico, a no ser que tenga una especialidad muy concreta, es para arrugar y tirar en cuanto a eso. Pero tenemos esa percepción todavía. Así que desde esa suficiencia que ya hablábamos al principio, cuando tú te haces un plan de estudios, con suerte das una asignatura de psicología clínica. Y que, insisto, muy básica, muy ridícula. En vuestro caso, sabiendo perfectamente, además, con quién vais a tener que lidiar, que es con médicos que están dando fármacos al final, ojo, insisto, que en casos concretos son tremendamente útiles, que no podemos desdeñar en absoluto, que han sido un gran avance en la aproximación de muchas patologías, pero que en algunos casos se utilizan por encima de lo debido. Entonces, sabiendo que os va a tocar eso, vosotros hacéis muy bien en estudiar esas cosas, en darle importancia. Ahí el fallo es de medicina. También pasa una cosa. Medicina es increíblemente amplia. Es una carrera inabordable. Son 6 años y no nos llegan esos 6 años. Entonces, ¿dónde lo metemos? Porque ya dije antes, necesitamos más ciencia básica. Y necesitamos también más capacidades comunicativas, por ejemplo, en medicina. Y necesitamos conocimientos de gestión sanitaria, que nos han dado muy poquitos. Y necesitamos conocimientos de psicología. Y necesitamos conocimientos de filosofía de la ciencia. ¿Dónde los metemos? Entonces, para mí ese es el gran problema por el cual no llego a hacer ningún tipo de sugerencia. Esto tendría que meterse sí o sí, pero estaría muy bien, la verdad. Si encontramos la manera de compaginarlo, al menos creo que sería muy positivo establecer relaciones entre facultades. Que existan actividades extracurriculares que te permitan asistir a un seminario de psicología que pueda entender un médico. Que te ayuden a generar esa comunidad, esa relación, que no es piramidal, sino que es más como una red de contactos. Pero si en psiquiatría, bueno, en medicina al final para especializarte en psiquiatría no das prácticamente nada de psicología clínica. Y en psicología sí que das un poco más, sí que te metes más en profundidad con lo que viene a ser la farmacología, etcétera. Si incrementas quizá un poquitín más de ese conocimiento que sí que ves en medicina, en psicología, podría erradicarse la profesión de psiquiatra y que lo hiciera todo el psicólogo en ese sentido, ¿o no lo verías bueno? No veo de qué manera podéis tomar decisiones farmacológicas sobre un paciente. Porque hay una cosa que ocurre que es tremendamente importante. Y ojo, también se hace mal en muchos casos desde la medicina. Y son las interacciones medicamentosas. Nosotros no solamente damos las asignaturas relacionadas con psicofarmacología que podamos tener, que suelen ser apartados dentro de otras, o las asignaturas de psiquiatría, después las prácticas de psiquiatría. No solo eso, sino que damos farmacología, por lo general suele ser un año entero, una asignatura de estas anuales, y luego en cada asignatura hay presencia de farmacología y de las interacciones, sobre todo al navegar por ellas. Cuando ponemos o quitamos un psicofármaco hay 1000 interacciones con otros procesos corporales que necesitas tener el conocimiento de medicina en general para poder administrar correctamente. Ojo, y se hace mal a veces, más de lo que deberíamos, pero ya está habiendo de hecho avances muy interesantes en inteligencia artificial para el recetar fármacos, para calcular las interacciones, para poder prevenir efectos secundarios. Entonces, yo no veo la erradicación, pero sí que veo, por supuesto, que tanto psicología como psiquiatría, como 1000 otras disciplinas, van a dar cambios muy importantes en cuanto a la aproximación que tienen con el paciente. Porque es inevitable, porque la tecnología ayuda y come. Por ir cambiando de tercio, ahora nos gustaría que nos contaras experiencias, anécdotas graciosas de las que te acuerdes relacionadas con lo que sería la divulgación de tu vida. De decir, oye, mira, gracias a la divulgación me ha pasado esto. Me ha pasado de todo. O sea, gracias a la divulgación he podido entrevistar a gente que me parecen referentes absolutos. Gente que... Mira, esto fue divertido. El año pasado
suelen invitarme a los premios Fronteras del Conocimiento de BBVA, que son maravillosos, para entrevistar a la gente, para llevar luego artículos a La Razón, lo que sea, sobre todo La Razón. Y el año pasado entrevisté a Julius, el fisiólogo, que había descubierto los receptores de, bueno, al menos entendido el mecanismo básico de los receptores del frío y del calor y de la capsaicina y todo esto. Bueno, pues claro, esto fue en septiembre. En octubre le dieron el premio Nobel. Entonces, el momento en el que vi ahí su cara, no sabíamos nada, por supuesto. Es verdad que tenía una investigación muy novelable, pero fue un momento muy emocionante. Es decir, ostras, pero si estuve charlando con él sentado aquí como estoy con vosotros, hablando de nuestros temas, le conté mi vida. Porque hubo un momento en el que me empezó a preguntar él, que claro, les llama la atención, porque en otros países pasa menos, que tenga formación científica, si estoy dedicándome a la comunicación. En otros países la comunicación en general suele tener la posibilidad de formarse en ciencia mucho mejor que aquí, y hay periodistas brillantes tratando temas de ciencia. Entonces, ya un poquito, me empezó a preguntar, y claro, pensar que esa persona sabe parte de mi vida me llamó mucho la atención. Las entrevistas yo creo que es lo que más me llevo. Las de BBVA, las de los Jaume I, que también hicimos alguna de estos premios, las que he podido hacer en Nosfera, entrevistar a Cirac, eso fue espectacular para mí. Pero aparte de eso, me llevo la comunidad. Ya digo que era un niño raro, no me escuchaba la gente por lo general, y medicina tiene un gran problema, otro más. Ya veis también que yo no tengo problema en criticar justificadamente la comunidad a la que pertenezco, porque bueno, soy crítico por defecto y se me pasarán mil cosas y me faltará crítica para otras, ¿no? Pero esto lo veo. Medicina es muy endogámica, lo sabemos todos, médicos con médicos o como mucho con enfermeras, pero aparte de eso, intelectualmente también lo son. Intelectualmente he entrado en medicina, es una élite, medicina es lo que me interesa. No hay más que medicina. Luego tenemos la frase del médico que solo de medicina sabe ni de medicina sabe, pero no se aplica. No se aplica. Con suerte algún interés en humanidades, pero más allá de eso nada. Yo he llegado a escuchar en la carrera la frase de ¿y para qué estamos estudiando cosas de investigación en el laboratorio de investigación clínica si ya existen biólogos? Hay un gran problema, ¿no?, en esa frase. Entonces, haber huido de eso y haber encontrado una comunidad de gente que nos hemos visto unidos porque nos gusta aprender y comunicar, me ha llenado muchísimo. Me he encontrado reflejado como no me había encontrado nunca. Entonces, eso bien. Luego, detalle curioso. Mi primera experiencia profesional con la divulgación fue lamentable. La primera cosa que cobré por divulgación, no diré qué, pero fue programa de radio de verano en una cadena de radio regional. Me ofrecieron una cantidad que me parece razonable, incluso a día de hoy, algo así. Me pidieron que hiciera monólogos científicos en radio. Y dije, ¿seguro? Sí. Claro, había hecho poco más que monólogos por aquel entonces. Me lo preparé. Voy a grabar, me pongo a hacer el monólogo en valenciano, leído fonéticamente prácticamente, porque lo entendía sin problema, que había estado tiempo en Valencia, pero lanzarme a hacer un monólogo y que sea natural, que no iba a salir. Y de repente escucho por los auriculares al técnico al otro lado diciendo, esto no funciona, esto es una mierda. Claro. Le miré y en ese momento se asustó y la miró a la otra, a la presentadora que estaba entrevistándome. Se miraron como, lo ha escuchado, nos hemos confundido. No ha ido solamente por los auriculares internos. Claro, ¿cómo gestionamos eso? Lo paré en el momento, les dije, ¿qué queréis que haga? Claro, en ese momento solamente estás intentando suavizar la situación, intentar entenderla, qué puedes aportar. Te están pagando y te sientes culpable, más no poder. Y dice, es que creemos que igual estás hablando demasiado. Y yo pensando, es un monólogo. Claro, fue una situación incómoda de estas que ahora la recuerdo y me hace gracia, pero en el momento me planteé que esto no era para mí. Porque claro, ¿cómo te lo tomas? ¿Cómo lo enfrentas? Entonces eso... Y luego, es que hay luego cosas que no está bien contar, ¿no? Pero una curiosa, la cantidad de veces que me he encontrado con información que no coincide. Como nos conocemos todos y las instituciones no caen en ello, cuando te proponen algo, no te dan la misma información. Muchas veces te dan un presupuesto para uno, otro para otro. A uno le dicen que no hay presupuesto en general, que no están pagando a nadie, a otro le están pagando una barbaridad. Y el momento de confrontarlas y decir, oye, por cierto, he estado hablando con no sé quién, y ver cómo les cambia la cara, eso también es uno de los pequeños momentos especiales de la divulgación, en los que dices, estamos creando algo bueno porque poco a poco estamos haciendo una piña que no había, que igual había antes para tomar un café, o te conocías y te respetabas, pero ahora está habiendo un viaje compartido desde el principio.
Yo con la gente que comparto divulgación no comparto solamente la profesión, sino que, ostras, hemos estado en campamentos de verano juntos desde hace años, hablando de divulgación, intentando entender las cosas, intentando plantear nuestros valores, cómo podemos expandirlos, y eso ha dado lugar a que ha habido mucha humanidad en esos intercambios. Ha habido muchas vidas que nos hemos contado, muchas historias personales. Es casi una hermandad, y eso es muy bonito, porque es el principio del viaje. O sea, llevo 2 años y medio divulgando. Si consigo sobrevivir a esto y dentro de 20 sigo dedicándome a lo mismo, la de cosas que habremos vivido. Así que para mí es esa experiencia, el tener una oficina descentralizada, donde tus compañeros están a saber dónde, te encuentras con ellos y como sientes todavía que esto es una afición en gran medida, son amigos. No son solamente compañeros, son amigos. Pues esperemos que siga siendo así muchos años más y por nuestra parte nada, agradecerte este rato con nosotros, este episodio que hemos podido grabar y esperemos poder repetir en algún momento. Esperemos que sí. Pues muchas gracias.